Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal Análogo, quizá lo recuerdas, soy Oscar Fernández, les doy la bienvenida. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de un cómic legendario que también luego fue serie de televisión, se han hecho películas y que incluso pues tuvo un hit musical en las listas de popularidad. Vamos a platicar de esta tira cómica famosísima. Voy a presentar algunos ejemplares también de la revista Archie, el cómic Archie. Vamos a platicar en esta ocasión aquí en Quizá lo recuerdas. Y antes de continuar con esta referencia a la revista, al cómic de Archie, quiero recordarles que si les gusta nuestra propuesta de Quizá lo recuerdas, no olviden suscribirse, darnos un like y estar pendiente de la campanita para estos otros proyectos que tenemos aquí a través de esta plataforma de YouTube. Y bueno, pues Archie, quienes pasamos de los 50 años de edad, en algún momento nos topamos con este cómic, esta tira, estos cuentos también. Como les llaman en España los tebeos, de este adolescente pelirrojo, pecoso, que tenía aventuras, andanzas, peripecias con, ahora sí que con sus amigos, y sobre todo pues que ahora sí que era novio en unas historias de Betty y en otras de Verónica, ¿sí? Entonces este personaje que es pues un indicativo de la juventud, de los adolescentes durante bastantes años. Y un cómic que bueno, bueno, como ha pasado con muchas cosas, fue digamos reciclado y se presenta a las nuevas generaciones ya no como lo que fue, sino como ahora sí un reflejo de la cultura actual. Sin embargo, el cómic de Archie guarda para muchos de nosotros enormes memorias, recuerdos y sobre todo pues a muchos de nosotros nos procuró el ánimo de la lectura, ¿no? Este hábito más bien que pues mantenemos hasta el día de hoy. Yo recuerdo que mi padre me compraba estos cuentitos de Archie, me los llevaba una vez por semana, 2 veces por semana, y pues es como me empecé a aficionar a la lectura. Pero vamos primero a empezar así rápidamente a dar un vistazo, o sea, ¿quiénes fueron los creadores de este cómic de Archie? Bueno, el cómic de Archie fue creación de John Goldwater, ¿sí? Un hombre que bueno, era un muchacho cuando crea la historieta, tenía 21 años de edad. Este hombre pues fue trotamundo, sus padres viajaban para uno y otro lado de los Estados Unidos, hasta que finalmente pues se va a asentar precisamente en el estado de Nueva York. Este hombre, John Goldwater, iba a crear su historieta que tuvo un éxito inmediato. Sin embargo, pues también tuvo mucho que ver en el éxito de la historieta alguien llamado Bob Montana. Bob Montana hizo asociación con él y más tarde se van a asociar como editor y creador de la serie, y también hacía falta guiones ahora sí que ingeniosos, y es cuando se va a juntar en esta empresa de Archie un personaje llamado Big Blue. Entonces el primer ejemplar de Archie aparece en 1941, precisamente al siguiente día en que ocurre el ataque a Pearl Harbor. Este ataque ocurrió un domingo. El primer ejemplar de Archie aparece al lunes siguiente, ¿sí? Entonces, como se puede imaginar, no hubo grandes repercusiones cuando sale a la venta, ¿sí? De hecho fue el peor momento, porque lo último que la gente quería saber en ese momento en ese país, los Estados Unidos, era los cómics de Archie. De cualquier manera, poco a poco, conforme van avanzando los años 40, y entonces ahora sí el ejército de los Estados Unidos se interesa por el cómic de Archie, lo empieza a distribuir entre las tropas que estaban destacamentadas en el Pacífico y en Europa. Es así como Archie, este eterno adolescente, este pelirrojo, comienza a tener enorme aceptación. Sin embargo, en los años 50 es considerada la época más importante, la época de esplendor del cómic de Archie. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser ahora sí que adoptado por muchísimos jóvenes, adolescentes, que veían en las historias de Archie la representación de sus propias existencias, ¿no? Aparte, pues los cuentos de Archie a muchos de nosotros nos traen referencias inmediatas, por supuesto, a lo que era lo que le llaman americana de los años 50, es decir, pues los refrescos de cola, comerte un pie así en la tarde de domingo, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones que los Estados Unidos han exportado al resto del mundo. Entonces, esto lo representó muy bien la revista El cómic de Archie, del cual, por supuesto, más adelante se van a desprender spin-offs.
Van a ser historias de Torombolo, historias de Jughead, es decir, Torombolo en inglés es Jughead, en un momento hablo más al respecto. Y los años 60, por supuesto, ahora sí que entran nuevos personajes a escena, y entre ellos Josie y las melódicas. Ahora sí entran personajes, ahora sí de otras etnias, personajes de color, personajes latinos. Y en los años 70 va a ser otra época de esplendor para los cómics de Archie, ¿no? Bueno, las historias siguieron desarrollándose hasta el 2015, como les digo, cuando ya se decide reciclar al personaje. Ya básicamente los autores, los creadores de esta serie ya no estaban en este mundo. Y tanto fue el fenómeno cultural de Archie en los años 70 que una canción llamada Sugar Sugar, bueno, va a llegar así al tope de las listas ese año. Esta canción pegajosísima, que fue el primer y único hit, y por supuesto no la cantaba Archie, sino que la cantaba alguien que más tarde va a ser productor de películas, entre ellas Gremlins, un tipo llamado, un tipo que, bueno, se movía para todos lados, un tipo llamado Ron Dante. Sugar. Oh, honey, honey. Pegajosísima esa canción, Sugar, honey, honey, honey. Esa canción que pues era parte del espíritu del chicle bomba de los años 70. Y lo cierto es que esta canción de Sugar Sugar y ayudó ahora sí a este cómic a posicionarse en los años 70 entre las nuevas generaciones de niños, de adolescentes, incluso los padres de los lectores originales de este cómic de Archie. Y bueno, pues va a ser un fenómeno cultural del cual, por supuesto, aquí en México la editorial Novaro va ahora sí a comprar los derechos de distribución del cómic de Archie. Aquí se venía como Archie sin la E, así Archie, y los personajes, lógicamente, sus nombres originales en inglés van a ser ahora sí que cambiados al español. Por ejemplo, Archie pues se queda como Archie, Torombolo, que originalmente se llama Jughead, así Jughead. Jughead es como un jarrito así largo, ese es el Jughead, ¿sí? Y se fijan en la cabeza de Jughead, pues tiene así, parece un jarrito. También Carlos Marín, como lo conocimos aquí en el mercado en español, se llamaba Reggie, ¿sí? Reggie, que por cierto el padre de Reggie era editor de un periódico, ¿sí? Entonces esta referencia, por cierto, tiene que ver con el hecho de que Bob Montana quiso verse representado como el editor, como el papá de uno de los personajes de la serie, que era a veces el vanidoso, el ególatra Carlos Marín, que allá en inglés se llama Reggie Mantle. Y también tuvimos otro personaje, por supuesto, Verónica Lodge, que aquí conocimos como Verónica del Valle, aquí en América Latina, yo supongo que también en España se llamaba igual. Betty, ahora sí que Betty Cooper, así era el nombre en el mercado inglés cuando sale a la venta, ¿sí? Aquí se llamaba Betty, ¿verdad? También Betty, no recuerdo el apellido de Betty Cooper en español, ¿sí? Y también teníamos, por supuesto, a Dilton, que ese nombre se quedó igual, el nombre de Dilton, que Dilton era ahora sí que el nerd del grupo, así chaparrito, así de corta estatura, con anteojos, era el genio del grupo, que siempre traía ideas y creaba cosas increíbles, extraordinarias. Y también, por supuesto, tuvimos también al señor del Valle, ¿sí? Mr. Lodge, que el señor del Valle, que es el padre de Verónica, un hombre que había iniciado el señor del Valle. Él nació pobre, incluso empezó a hacer buenas inversiones y se convirtió en un hombre más rico y más próspero de Riverdale, que por cierto Riverdale, así se llama la ciudad donde ocurren las peripecias de Archie y sus amigos. Pues Riverdale, el nombre no se cambió a petición de John Goldwater, así que John Goldwater dijo, no, la ciudad se tiene que llamar Riverdale en cualquier idioma, así como por supuesto ocurre actualmente con Springfield y los Simpsons, ¿no? Y Riverdale, la ciudad de Riverdale, efectivamente existe y se encuentra ubicada allá en el estado de Nueva York. Y también otros personajes que los acompañan es Moose Alce, conocido acá como Gorilón, su esposa, su novia, que aquí conocimos como Magda, en inglés se llama Mitch, es decir, Mitch es alguien de corta estatura, Mitch, ¿sí? Y muchos otros personajes, por supuesto, el señor Paz, que es el director de la escuela donde estudian estos muchachos, que en inglés se llama Mr. Weatherby o B,
que la palabra B significa rector, la señorita Caluta también, la profesora de estos muchachos, ¿no? Sí, y también muchos personajes que convivían en esta secuencia, en esta historia de Archie y sus amigos, ¿sí? Y por supuesto ya cuando salen más adelante los famosos spin-offs, por ejemplo Josie y las Melódicas, sí, aparecen ya personajes, como les dije al principio de este video, personajes ahora sí afroamericanos, o sea, porque bueno, en ese momento ya en los años 70 empieza a cambiar ahora sí que el espectro étnico de los Estados Unidos, y había que representar, pues ahora sí que dar representatividad, o sea, no forzada como ocurre actualmente, sino espontánea y como parte de la vida de estos personajes, digamos a personajes, por ejemplo, latinos. Hay un personaje latino, una mujer que se llamaba María, así también le ponían en los cómics, se llamaba María, y pues unas historias realmente muy divertidas, aunque también había historias serias, ¿no? También recuerdo, antes que lo olvide, a Cleto. Cleto era ahora sí que el coach, el entrenador de ahí de la escuela, ¿sí? Y que tenía a otro entrenador, a un amigo de él que era también entrenador del colegio, que era, por supuesto, era un afroamericano, y que su hijo Chuck, así se llamaba en inglés, Chuck era hijo, y él también estudiaba en este plantel, que por cierto era un plantel público donde estudiaban los muchachos allá en la escuela de Riverdale, ¿sí? Y tantas cosas, tantas peripecias que por supuesto terminan en México cuando en 1985, poco después del temblor en la Ciudad de México, lo que he escuchado es que la maquinaria, las imprentas de donde ahora sí se sacaban las copias del cómic de Archie de Editorial Novaro, pues sufrió severos daños de imprenta y ya no se pudieron recuperar de este golpe. Entonces por eso los cómics de Archie dejaron de publicarse. Yo sé que también se distribuían en América Latina, en varios países, en Ecuador, en Argentina, en Chile, se distribuían los cómics de Archie de Editorial Novaro. Y bueno, más adelante, ahora sí que la desaparición de Editorial Novaro, la Editorial Beat aquí en México es la que va a comprar los derechos de Archie. Sí, esta Editorial Beat hasta ese momento había publicado novelas románticas, novelas cursis, y va ahora sí que adquirir los derechos para publicar Archie durante un tiempo, pero ya después el cómic desapareció. Y también lo que desapareció fueron los cómics que yo tenía de Archie, de la Editorial Novaro. Tenía muchísimos, no sé qué les pasó, quizás en el tiempo se perdieron, porque yo de haber sabido que años después habría tenido un canal aquí en YouTube, créanme lo que hubiera conservado esos ejemplares de Editorial Novaro, que venían en 3 tamaños. Era el tamaño, los cómics eran un tamaño edición colibrí, muy chiquitos, así chiquititos. Yo recuerdo que mi padre los encuadernó, eran alrededor de 50 libritos de Editorial Águila, así. Era un libro, todos así, varios ejemplares. También era la serie Águila y la serie Avestruz, que la serie Avestruz era un cómic así grandote, no sé si también ustedes lo recuerdan. Bueno, pues tenía muchos de esos ejemplares, desafortunadamente se perdieron en el tiempo. Y bueno, como aquí estoy relativamente cerca de la frontera con los Estados Unidos, pues me suscribí ahora sí que a la edición en inglés de los cuentos de Archie. Les voy a mostrar algunos que tengo aquí. Sí, que estas básicamente son ejemplares, aquí tengo, son digamos, son compendios de los cómics publicados durante tantos años allá en los Estados Unidos, de manera tal de que pues aquí vamos a encontrar historias que son de los años 70, de los años 60, ¿sí? Aquí está un ejemplar, ¿sí? Les voy a mostrar otro, aquí está otro, ¿sí? Otro ejemplar de Archie. Vamos a ver qué fecha tiene esto. Costaba $1.50, pero bueno, como eran suscripciones y me llegaban hasta acá enviaban los ejemplares, bueno, pues tuve oportunidad de coleccionar varios. Este es del año de 1991, fue publicado originalmente. Otro que tengo aquí, si fijan, había ediciones de Betty y Verónica, así se fijan, Betty y Verónica, y también ediciones de Jughead Jones, que es Torombolo, aquí lo tenemos, Torombolo Delgadillo se llamaba en español, ¿sí? Y también tenemos otro de Betty y Verónica, aquí está. Otro más que tenemos aquí es de Laugh Digest Magazine, que estos ahora sí que son chistes cortos, estas ediciones, sí, que también pues me gusta mucho porque son ediciones a color. Ya estos fueron publicados allá a principios de los años 90, imagínense nada más. Otro que tengo aquí es Jughead, el Torombolo con su amigo Archie, y esta mascota
esta mascota, no sé si la recuerdan, en español se llamaba Rito. Era la mascota, era el perro que tenía de mascota Torombolo, que también, mira, aquí está la imagen, siempre muy ingeniosa, ¿no? Sí, que está tocando la puerta, sí, y está tocando la puerta ahí este Rito en la casa de Torombolo. Tenemos otro ejemplar aquí te saco muchísimos, no muchísimos. Otro aquí está de Betty y Verónica. Y también había lo que se llamaban Double Digest. Estos eran ahora sí que, digamos, ediciones dobles. Ediciones dobles, tenían en aquel momento un precio de $2.25, pero como era suscriptor, en realidad este precio era pues lo que yo pagaba realmente era menos, ¿sí? Hasta que yo recuerdo que no sé, cuando hubo una devaluación en México en 1994, es cuando pues los gastos de envío subieron mucho, el dólar se fue a los cielos, y pues ya me fue imposible seguir siendo suscriptor de estos ejemplares. Entonces los que más tengo, los más recientes, son, digamos, de 1994, como este otro que tengo aquí, y es cuando ya no pude comprar la revista, aunque bueno, me di unas escapadas a los Estados Unidos, y allá pues en las tiendas de descuento pues vendían estos ejemplares, y me traje algunos, ¿no? Entonces, como se fue, pues yo puedo decir, esta es una edición anual, ¿sí? De Betty y Verónica. Se puede decir que yo fui fan de Archie, y pues ahora sí que me vi forzado, ahora sí que con un diccionario al lado para estar ahí repasando los textos que se leían aquí, y así como tuve oportunidad de presentar ahora sí los ejemplares de Archie, que les digo, no tengo los de la editorial Novaro. Me encantaba leer los cómics de editorial Novaro, pero ya se dejó de publicar. Entonces dije, bueno, vamos a por lo menos algunos años, unos 5 o 6 años, fui suscriptor de Archie, que me mandaban los ejemplares desde allá, desde Estados Unidos, y me llegaban aquí, pues a veces con un poco de retraso, pero la verdad es que nunca me fallaron, y los ejemplares tampoco se perdieron en el camino. ¿Qué les pareció esta historia? Si les tienen ustedes memorias de Archie, de los cuentos de Archie, de Torombolo, de Verónica, de Gorilón, si ustedes crecieron con este cómic fabuloso, bueno, nos pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y bueno, pues nos sirvió a muchos de nosotros con los libros de Editorial Novaro, los cuentitos de Editorial Novaro, los tebeos de Editorial Novaro, para ahora sí que aficionarlos a la lectura, y también para practicar nuestra redacción, que cuando uno es lector también va mejorando su redacción. Y por supuesto, pues no está de más también que estos libritos hayan servido como maestro de inglés para muchos de nosotros. Sería todo en esta ocasión, entonces, aquí en Quizá Lo Recuerdas. Regreso muy pronto con otro video. Hasta pronto, que estés muy bien. Me despido. Nos vemos.